Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro podcast de Late con María. Aquí de nuevo Andrea Sánchez con ustedes. Y hoy vengo con el corazón llenísimo de amor porque tuve una experiencia espectacular. Fui hace poco a Medjugorje y quiero contarles un poquitico de qué es Medjugorje. Probablemente muchos ya han escuchado de qué se trata, pero yo vengo con un toque un poquito más educativo, digámoslo así, desde la parte local y también hacia la parte de toda la parte espiritual que vivimos ahí. Bueno, quiero ubicarlos en el mapa. Entonces, ¿dónde queda Medjugorje? Probablemente muchos de ustedes lo han escuchado muchísimo, seguramente otros ni siquiera lo han escuchado por primera vez. Al principio a mí me costaba hasta escribirlo. Me demoré muchísimo saber cómo se escribía Medjugorje. Este es un lugar que queda en Bosnia y Herzegovina. ¿Dónde queda Bosnia? Queda al sureste de Europa. En esta región, que está rodeada por otros pequeños países como Serbia, Croacia y Montenegro, ahí, en ese lugar, decidió un día aparecerse la Virgen. Pero para eso quiero explicarles y contar un poquitico hacia atrás qué estaba pasando en Medjugorje en ese momento, cuál es la historia de Bosnia y Herzegovina. Imagínense que esta región, voy a contar rápidamente algo de historia. Después de la Edad Media, toda esta región fue, digamos que, colonizada por el Imperio Otomán. Esto, pues no sé si saben, pero eran musulmanes que estaban invadiendo toda Europa, lo que más podían, pisando toda la parte cristiana que podían encontrar. Bajo este imperio duraron aproximadamente unos 400 años. Después que el imperio otomán empieza a debilitarse, ¿qué sucede? El imperio austrohúngaro viene, aprovecha el momento, digámoslo así, y en su debilidad, de una forma diplomática, no con militar, no con guerra, nada de esto, logran desmantelar este lugar de los otomanes. Esto dura aproximadamente desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX. Después de esto pasan otras cosas más, luego viene el reinado de Yugoslavia y esto era una monarquía que dura un par de décadas más. Todo esto sucede gracias a la Primera Guerra Mundial. Después, ¿qué sucede? Durante el imperio austrohúngaro y el imperio de la monarquía, digamos que el catolicismo pudo volver a establecerse en ese lugar, se seguía hablando de la parte cristiana y toda esta parte de Jesús. Luego, después, en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa? Llega Hitler, los nazis quieren invadir, los italianos quieren invadir, pero no contaban con que hubiese una guerrilla que eran los partisanos yugoslavios y ellos no permitieron, dieron la guerra, eran unos rebeldes que dieron la guerra y absolutamente no permitieron dejarse colonizar o dejar que esta parte de nazis los invadiera 100%. Claro, en ese momento para el territorio, para esa región, ¿qué pasó? Pues eran como los héroes. Estos partisanos eran dirigidos por un señor llamado Tito. Tiene otros nombres, pero digámoslo más fácil, Tito. A Tito, ¿qué pasaba con él? Muy chévere, ellos pudieron controlar toda la parte de invasión de nazis y demás, pero tenía un pequeño detalle y un pequeño problema, y es que él traía ideas comunistas que quería obviamente implementar en toda esa región de Yugoslavia. Y así fue. Después de la Segunda Guerra Mundial hasta casi los 90s, los 90s, esa región se volvió 100% comunista y estaban totalmente regidos por ideas comunistas. ¿Cuáles son? Así rapidito las vamos a decir. Políticamente, un solo pensamiento y no te puedes contradecir contra lo que yo te digo. Segundo, la economía, los medios de comunicación están 100% controlados por ellos y sus ideales. No respetan otras religiones, no respetan ninguna religión. Y por último, promueven un montón el ateísmo. ¿Qué pasó? En esa época, al haber habido tanta como raíz católica, pues a toda esta zona, de esta región, pues toda esta gente literalmente, pues fue muy duro que les dieran ahí, porque
eran muy creyentes, era un lugar de mucha, mucha fe. Entonces en ese momento empieza un deterioro, tanto en la parte económica, en la parte de ideales, eran demasiado oprimidos por muchas cosas, pero la fe no permitían que se les tocara. Durante ese periodo hubo muchísimos mártires, sacerdotes que los arrinconaban, que los encarcelaban y les ponían la cruz y les ponían a escupir la cruz y ellos se totalmente negaban a hacer eso, cosa que pasó que los asesinaron a muchísimos sacerdotes. Para entender un poquitico esto, quería contarles esta parte de la historia porque la Virgen decidió aparecerse ahí, en ese lugar comunista, en el 24 de junio de 1981. En ese momento, en un monte, habían 6 niños, entre las edades más o menos de 10 a 16 años. Ahí aparece una señora arriba en la colina y en ese momento Mirjana, eran 6, era Mirjana, Iván, Jacob, Marilla, Vizca y Ivanka. Ellos estaban ahí, estaban jugando en la pradera cuando se les aparece esta señora vestida de blanco con un bebé en sus brazos. Ellos en su corazón sabían que era la madre, que era la Virgen, pero estaban muy confundidos. Se quedaron ahí y dijo, yo vengo a traer paz. Los niños salieron corriendo, le cuentan, se van a sus casas, le cuentan a sus padres, a su abuela, y el abuelito de uno de ellos les dice, mira, tú vas a probar de una forma, ¿cómo vas a saber si ella es la Virgen o no? Le dice, llévate este tarrito de agua bendita, lánzasela. Y si no pasa nada, pregúntale quién es. Y bueno, ellos muy obedientes hicieron eso a la siguiente vez que se les apareció y efectivamente le lanzan el agua bendita, la Virgen pues pasó la prueba, digámoslo así, y le preguntan, ¿quién eres tú? Y ella responde, yo soy María, la Reina de la Paz. Y ahí ellos quedan totalmente encantados con esta aparición y esa voz empieza a regarse en el pueblo. El catolicismo ahí nunca dejó de existir. Ellos hacían misas clandestinas, ellos no permitieron que su fe se desgastara de generación en generación. Los abuelos, los padres enseñaban a los niños y los enseñaban. Entonces, de cierta forma, eso hizo que la madre probablemente escogiera por esa razón ese lugar. Medjugorje es un lugar que, así bien como nos lo explican, no es un lugar que tú dices, wow, la mejor arquitectura. No, recuerden, esto era comunismo por muchas décadas. La arquitectura del comunismo no es la más linda, es toda cuadrada, cajas con 2 ventanas. No es como un Lourdes, no es como todos estos otros santuarios que nosotros conocemos, que la belleza, ¿no? Entonces tú llegas a la catedral o a la basílica y es una belleza arquitectónica y toda una historia de lugares y naturaleza y demás. Medjugorje es un lugar totalmente sencillo, que está rodeado de mucha naturaleza, que es un lugar hoy en día donde es solamente, sencillamente un pueblo con una iglesia. Obviamente hay comercio, porque antes la gente vivía 100% de la agricultura. Pero a partir de estas apariciones, su enfoque mayor es el turismo, pues, de peregrinos. Cuando la Virgen le aparece a estos videntes, ¿qué sucede? Empieza un trabajo de conversión, además porque ella venía con muchos mensajes, pero sobre todo uno de ellos era que iba a venir una guerra muy fuerte. Ella, recuerden, se apareció en el año 81. A los 10 años sucede que se empieza a destrozar toda esta parte de Yugoslavia y empieza a separarse. Y una guerra civil muy fuerte. Hubo demasiadas matanzas. A veces cuando uno recorre las ciudades aledañas, por ejemplo Mostar, que es una de las ciudades cercanas, tú puedes ver todavía los disparos en las paredes, porque la guerra civil fue muy fuerte. En ese entonces, todo esto sucedió para que la gente durante esos 10 años
la Virgen los fue preparando poco a poco. Como ya les dije, era una región muy católica. ¿Y qué pasó? Ellos, muy dóciles, con corazones muy abiertos, se dejaron guiar por la Virgen. ¿Cómo? Ella les decía, primero que todo, empiecen a rezar el rosario. Recen el rosario. Y esto le llaman las 5 piedras de Medjugorje. Son, reza el rosario todos los días en familia. Ellos, obedientes, empezaron a rezar el rosario. Pero nosotros conocemos el rosario como los misterios gozosos, los rezo un día, los misterios gloriosos otro, y los misterios dolorosos otros, y los luminosos otros. Que los luminosos aparecieron después con el Papa Juan Pablo II. Pero ella enseñaba estos 3. Ella explicaba que el rosario completo eran los 3 misterios seguidos. Tú los podías hacer en el orden que quisieras, pero siempre hacer los 3 misterios. Cuando todo educación que la Virgen empezó a implementar en este pueblo, ella, al ver esos corazones dóciles que querían cambiar, que querían obedecerle, fue poco a poco mostrándoles, miren, necesitamos que ayunen. El ayuno puede parar guerras, enfermedades. Muchas veces hay tanta maldad en los corazones de tanta gente, pero con el rezo del rosario, el ayuno, ustedes pueden cambiar todo esto. Todo esto, aparte del rosario, del ayuno, los invitó a la confesión frecuente. ¿Qué pasa en la confesión? La confesión es el exorcismo del alma. Es donde se limpia todos nuestros pecados. Nos prepara para una mayor conversión. Para poder nosotros asistir a una Eucaristía y poder recibir las gracias de la Eucaristía, debemos estar confesados. Medjugorje es conocido como el confesionario más grande del mundo. Hay más de 15, 20 puertas. Hay un lugar donde están todas las puertas de los confesionarios. Aparte, afuera hay muchos sacerdotes haciendo confesiones en los idiomas que ustedes no se imaginan. Hay gente confesando, dependiendo del sacerdote, puede hablar 2, 3 idiomas. Italiano, portugués, francés, alemán, croata, español. Bueno, y cada uno pone su letrero afuera. La Virgen les enseñó ayuno, rosario, confesión. Eucaristía. Con la Eucaristía, que es el momento más importante de todo lo que sucede en nuestra vida, nuestra religión católica. La Eucaristía es el mayor momento, el momento más sublime, es el momento más importante, y ahí es donde encontramos a Jesús Eucaristía. En ese momento, entonces, cuando la Virgen empieza a ordenarlos de esta manera, todo este pueblo empieza todo ese proceso. Y por último, los invitaba muchísimo a leer la palabra de Dios. Con esas 5 piedras de Medjugorje, que es lo que nos enseña la María, la Reina de la Paz, tenemos el paquete completo, y eso es una de las cosas que vengo a invitarlos el día de hoy. ¿Cómo queremos que nuestra vida espiritual aumente? ¿Cómo? Primero, tenemos que tener un corazón dispuesto. Cuando nosotros llegamos a peregrinar a Medjugorje, como su palabra lo dice, tú no eres un turista más, tú eres un peregrino. ¿Cuál es la diferencia de un turista y un peregrino? La gran diferencia es que el turista planifica todo, sabe dónde va a comer, qué va a hacer, con quién va a hablar, qué va a ir a ver. Y no hay como que nada, absolutamente nada cambia, solamente es como hacer una lista e ir chequeando lo que vas haciendo. El peregrino se deja guiar, el peregrino se deja tocar, no se obsesiona con el control de las actividades. Por eso es tan importante que tú, que estás viendo esto, si puedes ir en un grupo de peregrinación, te lo recomiendo
muchísimo, muchísimo, porque no es lo mismo ir uno solo a un lugar donde sí está la esencia, está todo, pero no hay nada mejor que ir guiado por un sacerdote, que ir guiado por un grupo de laicos que conozcan un poco más de esto, tener un guía que te explique cada lugar, qué sucedió en historia, qué pasa aquí, qué pasa allá, para que tú puedas vivir 100% tu experiencia en Medjugorje. Pasa todo esto y a raíz de este momento de la guerra, del comunismo, en 1991, pues Tito no pudo, fue desplazado y ahí pasa toda la parte de la guerra civil y cae esta guerrilla y ahí ya se considera que es un estado democrático, que es Bosnia y Herzegovina. Son los dos, no es solo Bosnia, es Bosnia y Herzegovina, que son dos regiones que se unieron y hacen un país democrático en este momento. ¿Qué pasa dentro de este lugar? Hay muchas historias, ahí especialmente hay un sacerdote, que es el padre Slavko. Él era un franciscano. Él, viviendo en este lugar, decidió durante la Guerra Civil de 1991, decidió construir un lugar que se llama la Aldea de la Madre, o en inglés, Mother's Village. ¿Qué sucedió ahí? Él empezó a ver que dentro de todas las personas había muchos niños huérfanos que los habían asesinado durante la guerra a sus padres, no tenían dónde quedarse. Entonces él dijo, quiero construir unas casas donde puedan vivir el amor, donde puedan vivir la cercanía, donde no se sientan como huérfanos. No quería construir un simple orfanato más. Él empezó a estructurar un lugar donde son casas, donde mujeres que no pueden ser madres o quieren ser madres con una función de adoptivo, que quieran tratar o apadrinar a niños, iban y daban sus servicios allá. Tengo una experiencia muy bonita. Una de las veces, porque he ido por situaciones a hacer peregrinaciones allá a Medjugorje, una de las veces que fui, me tocó que de Dubrovnik, que es en Croacia, me llevó a Medjugorje. Y en ese trayecto nos pusimos a hablar. Y él fue uno de los beneficiados de estar, él es un niño huérfano, fue un niño huérfano. A los 8 años mataron a sus padres y él quedó sin nada. Y el padre Slavko lo recibió en ese hogar y el amor con el que me hablaba de ese lugar y los lindos recuerdos, él decía, yo nunca me sentí huérfano, yo recibí tanto amor, tanto cariño. Decía, comí la mejor comida del mundo, pero no tanto por la calidad, sino por el amor con que se la servían. Que él decía, claro, me duele muchísimo haber perdido a mi familia, pero siento que Dios en medio de todo esto y la Virgen en medio de su protección y su manto jamás me hizo sentir esto. Ese vacío, esa sangre fría de la guerra, ¿no? Este lugar, esta comunidad de Mother's Village o la Aldea de la Madre, es beneficiada por muchas donaciones. Al final, cuando tú haces un recorrido ahí, hay una tienda donde venden artículos religiosos, donde puedes comprar lo que tú quieras y todo eso es en pro del mantenimiento de ese lugar. Así que si piensas ir a Medjugorje, muy recomendado. Está también una iglesia que se llama Surmansi. Esas tienes que ir en auto o en bus, dependiendo de la cantidad de gente con la que vayas, pero Surmansi es un lugar donde hay una iglesia que es de la Divina Misericordia. Esa iglesia fue fundada antes de todo este tema de la guerra y ahí está un cuadro de la Divina Misericordia que conocemos de Sor Faustina, pero aparte hubo un artista que decidió pintar a su estilo, con su esencia, el cuadro de la Misericordia. Es diferente, pero en la esencia es exactamente lo mismo. ¿Qué sucede ahí? Ya ha habido registros y testimonios de personas que han estado frente a ese cuadro y han recibido sanación, aprobado por el obispo de Medjugorje, por la iglesia. Son curaciones, sanaciones totalmente aprobadas. Entonces ahí hay reliquias de Juan Pablo II, San Juan Pablo II y San Faustina de Kowalska. Entonces nosotros cuando vamos allá
es muy lindo porque tenemos esa oportunidad de tener un contacto un poquitico de esa divina misericordia que siempre Jesús nos ha hablado, que sí, Él es justicia, Él es claridad, Él es rectitud, pero ante todo la divina misericordia. Y aquí donde estamos, en este plano terrenal, en este plano donde estamos luchando por ser santos, es donde más debemos acudir a esa divina misericordia. Así que, de nuevo, un lugar muy recomendado para que puedas ir y visitar. Por otro lado, está la iglesia de St. James. ¿Qué es la iglesia de St. James? Es una iglesia muy normal, muy sencilla. Es nueva, la antigua, digamos que está la estructura como ruina, porque era muy pequeñita, pero luego construyeron esta que es un poco más grande. No se imaginen una iglesia muy grande. La verdad es un tamaño muy normal, donde caben aproximadamente unas 500 personas. Pero afuera de ella tiene una explanada. ¿Qué sucede ahí? Ahí todos los días se reza el rosario de Medjugorje, que después les explico un poco de qué se trata, y se hace la misa. La misa es en croata, pero bueno, tú puedes llevar un radio y puedes sintonizar en tu emisora, en tu idioma preferido. Bueno, si este es el español, hay una emisora específica donde te transmiten absolutamente toda la misa. Hay unos días dentro de la semana que hacen adoración al Santísimo. Y miren, este lugar, este momento es un momento impresionante. ¿Por qué vamos a Medjugorje? Esa es la gran pregunta. Nosotros vamos a Medjugorje porque necesitamos cercanía a la Virgen, necesitamos cercanía a Dios, pero sobre todo porque estamos buscando unas respuestas a muchas preguntas que tenemos y sobre todo, creería yo, por lo que he visto, por la gente con la que he ido, es mucha sanación y un nuevo comienzo en nuestra vida espiritual. En esos momentos de la hora santa, de la adoración, hay mucha liberación. La custodia del Santísimo es inmensa, es hermosa, dura 1 hora. De nuevo, también te transmiten dependiendo de tu idioma. Te puedes conectar y puedes ir escuchando las oraciones y los cantos. Súper, súper importante que hagan este día de la adoración. En ese momento puedan poner ahí absolutamente todo lo que traigan. Se ven personas que están bien aturdidas, que están bien cargadas, cómo se derrumban, cómo las toca el Espíritu Santo. Así que ese es un punto muy, muy importante. También tenemos a un lugar que se llama Tijalina. En Tijalina está, si conocen de Medjugorje y saben de qué virgen les estoy comentando. Es la Virgen, es una estatua de la Virgen que es muy grande y tiene la mirada puesta hacia ti, como a tu altura, a tus ojos, y son unos ojos preciosos. Es la imagen típica que conocemos de las imágenes de Medjugorje, que es la Virgen de manto blanco con un vestido azul pálido y rosa pálida. Esto aquí, dependiendo si vas en grupo o no, puedes tener charlas con los sacerdotes del lugar, pero bueno, si puedes hacer ahí una parada y ahí de nuevo también hay unas tiendas religiosas, puedes tener ahí y tener una misa en ese lugar, es hermoso. La estatua de la Virgen es bellísima. Tenemos también en Medjugorje un lugar que se llama el Cenáculo, en italiano, o en español es el cenáculo. En este lugar, ¿qué pasa? La madre Elvira, que era, porque acá falleció hace un tiempo, ella era italiana. Esta mujer de muchísima fe siempre le preocupó los jóvenes en adicción, los jóvenes que caían una y otra vez en ese tipo de adicciones, drogas, alcoholismo, pornografía, etc., etc., etc. Y ella hizo este cenáculo, o cenáculo más conocido, para ayudar a todos esos jóvenes, porque ella decía que ahí estaban los ojos de Jesús. Ella empieza con este cenáculo en Italia, pero empieza a ser tan exitoso. Y como digo exitoso, no porque económicamente estuviera muy bien y dando mucha plata, no, sino por la cantidad de rehabilitados que salían de ese lugar. Incluso ya las personas rehabilitadas no se querían ir al mundo, sino querían quedarse trabajando ahí para ayudar a los que estaban llegando. Claro, ella escucha de Medjugorje y ella dice, ¿sabes qué? Yo voy a abrir un cenáculo en Medjugorje. Hoy en día
hay un montón de centros de estos cenáculos a nivel mundial. Si tú tienes interés en esto, puedes buscar cenáculos Madre Elvira y tienes toda la información. ¿Saben qué es la belleza de esto? Que no te cobran nada. Nada, es absolutamente gratis. Allá va gente humilde, allá va gente con mucho dinero, allá va gente con todo el poder adquisitivo que ustedes imaginen. Pero no pueden salir de esta adicción. Ella tiene una fórmula, o la estructura del cenáculo es una fórmula hermosa, que es a raíz desde la disciplina, desde la oración, hay rehabilitación. ¿Cómo servir al otro? Los que recién llegan, ellos nos cuentan cuando se paran ahí a dar testimonios, y es que hay ángeles que te acompañan todo el día. ¿Qué es un ángel? Una persona que salió de ahí, que fue rehabilitada y bueno, ya está bien y te quiere ayudar a salir. Los acompañan hasta el baño para dormir. No se los despega un solo día. Al principio dice que es fuertísimo porque no es fácil tener a alguien todo el día detrás tuyo. Pero entonces estas personas van rehabilitándose como al servicio, al trabajo de la tierra. Ellos siembran sus propios alimentos. Y lo más hermoso que a mí me impresionó fue cómo viven de la divina providencia. ¿Cómo así que la divina providencia? Pues sí, usted llega al cenáculo como visitante y hay ciertos cilindros de madera, digámoslo así, donde tú puedes escribir ahí tus intenciones y tus donaciones. Esas intenciones las escribes en un papelito. Ustedes no sé si han escuchado mucho como que, ay, mira, voy a Medjugorje, mándame una carta si quieres que se la lleve a la Virgen. Bueno, es ahí donde las debes depositar, no en el Monte de las Apariciones, que ahorita vamos a hablar de esos 2 montes que hay allá, sino ahí, en el cenáculo, los depositas ahí. ¿Por qué? Porque todos los sábados los chicos del cenáculo suben todas esas intenciones que están ahí, los llevan al Monte de las Apariciones, rezan un rosario y luego hacen una Eucaristía y luego queman todas esas intenciones, pero están 100% ante los ojos de Dios, ante los ojos de la Virgen en el Monte de las Apariciones. Es una belleza. Súper sugerencia, no dejar cartas, ni fotos, ni rosarios en el Monte de las Apariciones. ¿Por qué? Porque allá el nivel de incendios forestales es muy alto. Por eso está prohibido, pero bueno, mucha gente a veces no es obediente y decide dejar este tipo de cosas ahí. Entonces, cuando estás en el cenáculo, te cuentan un par de testimonios, encuentras las adicciones de lo que tú quieras. Esta gente tiene que cocinar, tiene que sembrar su propia comida, tiene que levantarse, oran desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, todo el tiempo están orantes. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque hace esta última vez que estuve ahí en Medjugorje, yo miraba y uno camina por las calles y es increíble cómo todo es un lenguaje católico. El arte que se vende es católico, las camisetas, todos los artículos que se venden son religiosos, católicos. La gente va con su rosario en la mano. Te toca caminar, si tú quieres, no te toca, pero si tú quieres puedes caminar entre las praderas para subir al Monte de las Apariciones o para subir al Monte Krisevac o hasta incluso para ir a tu hotel. Y la gente siempre va con rosario. Veníamos de Surmansi y una señora regando las plantas con su rosario. Y es increíble cómo tú dices, wow, si oráramos así todos los días, si estuviéramos con Dios y la Virgen tan presente en nuestros quehaceres, en nuestro día a día, pues la paz que se siente en Medjugorje se sentiría en el mundo entero. Pero nuestro enfoque, como que nuestro nivel de importancia, la oración, ¿en qué rango está? ¿Ponemos de verdad a Dios de primero? Mucha gente dice que va por primera vez, dice, wow, Medjugorje es el parque católico, el Disney católico, donde el pedacito de cielo católico es una belleza, porque todo el tiempo estás respirando oración, oración, oración. Todo el tiempo estás instruyéndote, estás aprendiendo, estás absorbiendo absolutamente todo lo que tenga que ver del servicio, de la oración, del rosario, del ayuno.
de todo esto que sucede allá. Así que en el cenáculo, ¿qué pasa? La gente se queda tan amañada en estos lugares que ya no quieren volver a su vida pasada, ya que si eras financiero, que si eras publicista, que si eras una cosa, que si eras la otra, no importa. Quiero es servir al otro, devolver al otro todo eso que has adquirido ahí. Hay un caso de una historia, que este es otro lugar que está en Medjugorje, que es el castillo de Patrick y Nancy. Esta pareja tiene un testimonio espectacular, no se los voy a contar aquí porque para que vayan, se antojen un poquitico y vayan a Medjugorje. Pero la historia de este personaje, sobre todo de él, es una belleza porque ves como un hombre 100% en el mundo decide decir, no decide, porque no fue que él decidiera así, sino porque recibe un mensaje de la Virgen como que mira, hijo mío, este es mi último llamado, no vas a tener más oportunidades. Él era multimillonario, tenía un montón de empresas, hacía promesas que no cumplía, se había divorciado, estaba en adulterio, bueno, en fin, un montón de cosas. Pero la Virgen le tocó su corazón y él decidió dejar todo para irse a Medjugorje. Y hoy en día tiene un castillo espectacular que acogen a todos los sacerdotes que quieran llegar a Medjugorje. La historia es hermosa, así que si van a ir a Medjugorje se los súper recomiendo. Tenemos también los dos lugares donde la gente muere por ir, le encanta ir, porque obviamente es donde apareció por primera vez la Virgen. Es el Monte de las Apariciones. El terreno es de piedras, como con cierta arcilla, es una arena muy amarilla, naranja, y bueno, el Monte de las Apariciones empieza a subir así. Gracias al padre Slavko, esa subida al monte se volvió un lugar de oración. Antes, al principio, cuando empezó todo este boom de Medjugorje, la gente subía hablando, gritando fuerte, despacio, sin tener muchísima, digamos que, respeto al lugar. Entonces el padre Slavko dijo, ¿sabes qué? No, vamos a poner esto como un lugar de oración, un lugar de silencio, un lugar donde tú sientas la conexión con tu madre sin distracciones. Por esta razón, en ese momento se hizo y se construyó unas imágenes de los misterios gozosos. Y tú puedes ir de estación en estación subiendo a tu ritmo. Lo que vas viendo son los misterios, vas subiendo, rezando el rosario y al final encuentras a la estatua de la Virgen de Medjugorje, donde fue una de sus tantas apariciones. Ahí muchas veces han estado los videntes recibiendo mensajes y en ese lugar se siente una paz, una tranquilidad. Yo les voy a confesar algo, la primera vez que yo fui a Medjugorje no sentí nada, pero hoy en día entiendo por qué y hoy entiendo que Medjugorje no es un tema místico. Hoy entiendo que Medjugorje es un tema de educarte en tu fe católica, de renunciar, es un paso más allá en tu fe. Y en este lugar de las apariciones sientes a tu mamá. Yo lo he sentido así. Ya después, claro, en ese momento no sentí nada, sentía que era un momento de mi vida donde yo tenía que conocer a la madre, no desde la emoción, sino desde la fe y desde la certeza. Y aún así, cuando le dije, ya lo han visto en otros podcasts míos, que yo decido renunciar, fue ahí en ese monte que yo le dije, mira, yo no estoy sintiendo nada, yo no sé nada, solo sé que tú estás y tú me estás escuchando. Y quiero decirte, quiero una prueba, discúlpame la exigencia, pero mándame una señal contundente para poder yo renunciar. Si no han visto esa historia, pueden ver en capítulos anteriores donde cuento un poquitico más de esto. Pero bueno, a lo que voy es que en este lugar sientes a tu mamá ahí, la sientes, la ves. Si no la sientes, crees en eso. Está por un lado este Monte de las Apariciones y por otro lado está el Monte Križevak. Este Monte Križevak es un monte mucho más alto, mucho más empinado, y ahí está al final de la cruz, a la cima de la montaña está una cruz muy grande. Tú desde el pueblo la ves, se ve chiquitica, pero es lejos y puedes ver la cruz. ¿Qué pasa en esa cruz? En esa cruz hay una reliquia que es un pedazo de la cruz de Jesús. Ese lugar también es
un lugar de silencio, es un lugar de oración, es un lugar donde vienes sudando, cansado, porque a medida que tú vas subiendo cada vez más ese camino se va poniendo cada vez más empinado, es un poco más difícil. La gente que no tiene un buen estado físico empieza a fatigarse, a sudar, si no has comido bien, ¿sabes? Hemos tenido varias experiencias con diferentes personas que han subido, pero a medida que va subiendo, nosotros lo subimos rezando el Via Crucis, y tú llegas y dices, wow, porque es que la montaña te enseña a que la vida es paso a paso. Tú no te puedes mirar a la cima más alta porque te mareas, porque dices, bueno, ¿y cómo voy a llegar hasta allá arriba? No, como la vida. Tú vas paso a paso, subiendo piedra por piedra. Antes de poner el pie, te fijas que esté medio estable y pones ese pie ahí. Eso te enseña tanto el Monte de las Apariciones como el Monte de Križevac. Son lugares de mucha introspección. Mi sugerencia es que lo subas, si vas en grupo, que lo subas en silencio, que lo subas en oración, rezando el rosario, porque la montaña, el lugar, te va hablando solo. La Virgen María te va hablando sola a través de eso. Jesús se va tocando tu corazón. Vas teniendo como un monólogo interno y vas entendiendo de otra forma lo que es la vida, lo que es esta vida espiritual. En este momento, como que yo miro atrás y yo digo, wow, qué increíble lo que hace Medjugorje en cada uno de nosotros. Hemos tenido muchas personas, como les he contado, vamos grupos grandes a peregrinar. Pero a mí lo que más me gusta de ir con gente en búsqueda de Medjugorje como tal, la fama que tiene, que ha sido parcialmente aprobada por el Vaticano. ¿Que está aprobado? Está aprobado un lugar de peregrinación, tú puedes ir a peregrinar allá. Y segundo, los frutos espirituales que da Medjugorje. ¿Cuáles son los frutos espirituales? La cantidad de conversión que ha habido ahí, la cantidad de gente que se confiesa es impresionante, gente que llevaba 20, 15 años sin confesarse, se confiesan ahí de nuevo. O sea, imagínense la cantidad de cosas que salen volando de ahí. Y por último, milagros de sanación ha habido personas que se han curado sin tener explicación ahí. Entonces eso lo tiene aprobado el Vaticano. ¿Por qué es parcial? Porque aún hasta que los videntes no mueran o algo así, no pueden aprobar 100% lo demás, siguen en investigación, siguen buscando razones. Ahí hay un obispo ahorita que fue enviado por el Papa Francisco para que observe a cada uno de los videntes, para que observe todo esto y se siga en ese momento de aprobación o de no. Pero por ahora, por eso está solamente parcialmente aprobado. Puede que lo aprueben, puede que no, quedan el discernimiento y bueno, el Espíritu Santo. Pero por lo que uno puede vivir, yo digo, wow, o sea, esto tiene que ser 100% un lugar eventualmente de peregrinación, así como Fátima, así como la Guadalupe, así como Lourdes, que son lugares que bueno, se comprobó. Pero bueno, eso lo dirá el Espíritu Santo a través de los papas, del proceso que tiene esto de aprobación. Entonces, volviendo a lo que les estaba diciendo, es que lo que uno ve cuando vas con gente peregrinando es que tú llegas con una cara y te vas con otra. Mucha gente llega con cara de mucha tristeza. Hay gente, por lo general, van esposas con esposos que no querían ir y fueron obligados o porque le dijeron, ay, mira, yo quiero de regalo esto, por favor, dame este regalo y acompáñame. Y él es, ok, yo te acompaño, pero no querían estar ahí. Hay gente que viene por mucha curiosidad. Hay gente que viaja por el milagro, porque va a danzar el sol, porque voy a ver a la vidente y la Virgen me va a hablar a mí, porque se me va a presentar la Virgen en el Monte de las Apariciones, por la milagrería que llaman. Bueno, la cantidad de motivos, se los puedo hacer una lista muy larga, pero lo único que yo les puedo asegurar es una cosa, y es que tu cara cambia. Tú llegas con un rostro cansado, agotado, agobiado, y te aseguro
que te vas a ir con un rostro totalmente descansado y lleno de felicidad, lleno de alegría, de fe, de esperanza. Tengo una persona, no voy a decir nombres obviamente, pero que estaba en una depresión muy fuerte. Y esa persona, hasta el penúltimo día, todavía no veía la luz. Todavía decía, yo no voy a poder con esto. Y miren, la Virgen siempre está escuchando nuestras oraciones, siempre está escuchando, está en búsqueda de esa intercesión, de esa sanación de nuestro cuerpo. El último día, esta mujer, tú no te das cuenta en qué momento la Virgen toca sus corazones, pero en ese momento, antes de irse, ella, algo le pasó, fue a la misa, fue a la adoración y sintió este toco al corazón que te hace latir de otra forma, que dices, wow, ahora tengo fe, ahora tengo esperanza, que es lo más rico. O sea, yo creo que uno puede tener todo o incluso no tener nada, pero si tú no tienes fe y esperanza, la vida es nada. No hay sal, no hay sabor, no hay color, no hay nada. Y ves cómo esos rostros vienen pálidos, vienen grises y se van llenos de color, de luz, con ganas de gritar, de evangelizar y todo esto. La experiencia de Medjugorje es mucho más que un lugar místico, como ya les había dicho anteriormente, es un lugar de conversión. Ahorita me estoy leyendo uno de los libros del padre Slavko y a mí me encantó una frase que él dice, el padre, y no le doy los créditos obviamente a él, y dice, Medjugorje es el lugar donde María, la reina, habla, y cuando habla nos educa. ¿Por qué? Porque es que tú llegas ahí con un montón de tareas, como si fuera un colegio. Tú llegas ahí aprendiendo a rezar el rosario, aprendes ahí a ayunar, aprendes ahí a saber qué está bien y qué está mal dentro de tus niveles de conocimiento, obviamente. Aprendes a saber que la confesión lo es todo. Aprendes a darle ese respeto a la Eucaristía. Aprendes a entender el servicio, la caridad. Empiezas a entender la oración, lo que es la oración, el momento en tuyo, Dios. Aíslate, vete al monte, quédate callado, aprende a escuchar, aprende a ver a Jesús, a la Virgen en todo lo que te rodea. Y uno de los mensajes que tanto dice la Virgen, sobre todo al principio cuando se le aparecía a los videntes y ellos empezaron a hacer sus grupos de oraciones, era siempre, siempre invoquen al Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no está ese Espíritu que nos va a guiar todos y nos va a llevar de nuevo a casa del Padre. Así que para cerrar este podcast, quiero leerles algo que me pareció muy lindo de una de las peregrinas que estuvo con nosotros, y es que siento, y por eso le pedí permiso para contarlo, porque le pedí permiso, y es que Medjugorje es mucho más que un lugar místico. Dice, mi cuento con la Virgen es diferente. Fui a esta peregrinación o retiro con muchas expectativas y una pregunta crucial. Regresé con una perspectiva diferente y una pregunta contestada. Aquí, en donde vivo, las personas esperaban que les contara experiencias místicas de perros blancos que te guían en las noches, videntes, aceites de una rodilla o un sol diferente al que veo donde vivo. Pero realmente la experiencia mística empezó cuando terminó la peregrinación y llegué a mi realidad. La forma en que me expreso con los demás, la evangelización que les llevo y esa chispa explosiva para invitar a otros a buscar a enamorarse de Dios. Gracias por estos días de desgaste físico, inicio de buenas amistades y aumento de fe y conexión con Papito Dios y la Virgencita. Y me encantó tanto lo que ella escribió, porque de eso es Medjugorje. Medjugorje, claro, si la Virgen se quiere aparecer, se te va a aparecer en Medjugorje y se te va a aparecer en tu casa. Si tú tienes que ver danzar el sol, ¿lo vas a ver aquí o lo vas a ver en Medjugorje? O sea, no es porque sea el lugar, es lo que pasa en ese lugar. En ese lugar es un comienzo de transformación en tu corazón, es un paso más que das en tu fe o es el primer paso que das en tu fe, como a muchos les pasa ahí. Así que
Esto es Late con María. Este es este podcast de Medjugorje. En nuestro próximo capítulo voy a tener una invitada de esa peregrinación que nos va a hablar un poquitico desde su perspectiva y su testimonio, qué pasó, qué vivió, qué sintió. Así que los dejo por hoy. Me tomo aquí mi cafecito delicioso y con todo el corazón los espero en este próximo capítulo. Un abrazo muy grande. Dios los bendiga.